Amigos, amigas, compañeros, compañeras, me toca a mí exponer el tema que planteó Yahweh sobre la teoría de Mao sobre la revolución en los países oprimidos por el imperialismo. Es decir, cómo se desarrolló esa teoría a la luz de lo que enseñó Lenin, o sea, del leninismo, marxismo de nuestra época, del imperialismo y las revoluciones proletarias. Nosotros llamamos esa teoría de la revolución de nueva democracia, lo llamó Mao, o teoría de la hegemonía del proletariado en las revoluciones de liberación nacional. La cuestión tiene una importancia capital porque tendremos que en primer lugar ubicarnos en el mundo a principios del siglo XX, cuando el capitalismo, que había triunfado y se había desarrollado en lo que son las grandes potencias de Europa y también Estados Unidos y también de Japón, había llegado a su fase monopolista, al predominio del capital financiero, exportaba sus capitales al conjunto del mundo, buscando mano de obra barata, buscando mercado donde colocar sus mercancías, buscando fuentes de materias primas, como ahora, y de recursos de los que apropiarse para sobrevivir en la competencia monopólica, y en función de esa expansión, un pequeño puñado de grandes potencias, las principales eran Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, acá, y algunas potencias secundarias, imperialistas secundarias, Italia, Bélgica, Holanda, etc., se habían repartido el mundo, generando o consolidando un sistema de esclavización de las naciones inédito en la historia, que había alcanzado una escala mundial. Claro, eso era un resultado, en la coronación de un largo proceso que había empezado con la conquista de América, allá en la época de esos reinos feudales y mercantiles de España y de Portugal. Había seguido ese primer colonialismo como una segunda etapa colonial de la época de la Revolución Industrial, sobre todo de Inglaterra y de Francia, que había comenzado una nueva expansión colonial, y eso culminaba a principios del siglo XX con el mundo totalmente repartido bajo un sistema feroz de opresión de los pueblos y de las naciones, que había engendrado ya varios genocidios, como lo suele engendrar la dominación imperialista hasta el día de hoy, como lo estamos asistiendo en nuestro día. Como por ejemplo el genocidio del rey Leopoldo de Bélgica, de 3 millones de congoleños asesinados. Bueno, y así siguiendo, las sucesivas matanzas de Argelia, con la que Francia conquistó Argelia de 1830 hasta 1900. Bajo la forma de la imposición, sobre todo del sistema colonial en África y en Asia, es decir, el Estado de las metrópolis controlando esos territorios y esos pueblos ajenos, bajo la forma de semicolonias, países con gobiernos propios pero con una soberanía estatal muy retaseada por la presencia directa de imperialismos extranjeros, como lo fue nuestra hermana República de Cuba, con la base de Guantánamo, el control de su aduana por los yanquis, hasta la Constitución cubana, ¿no?, con una enmienda que subordinaba su política a la política norteamericana, o las sucesivas ocupaciones yanquis en América Central, o el caso de China, que vamos a tratar luego. Y los países dependientes, países con un Estado propio, con una clase dirigente propia. Lenin, en su famosa obra El imperialismo, menciona precisamente a la Argentina como el caso típico de este último tipo de países, pero donde su clase dominante, de origen terrateniente, estaba entrelazada de tal modo con el capital británico, dice Lenin en ese libro, que un autor alemán decía que funcionaba en el comercio como una colonia comercial británica, de alimentos por productos ingleses. Países dependientes que hoy son la norma en el escenario internacional, producto de que muchos pueblos que eran colonias lucharon por su independencia y la consiguieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época, hacia 1900, la mayoría de la población del mundo vivía en las colonias y en las semicolonias. Toda África, salvo 2 países, la mitad de Asia, bueno, y los países dependientes de América del Sur, etc. Es en ese marco que
se desarrolla la historia china. China desde 1850, 1860, con la guerra del opio que los piratas colonialistas ingleses le impusieron a la nación china para meter como hoy el opio y hacer un gran negocio y oprimir mejor a ese pueblo. Resultado de esa guerra, las potencias europeas le impusieron a China tratados desiguales que incluyeron la ocupación colonial de varios pedazos de puertos y ciudades. Inglaterra tenía Hong Kong, Francia, Shanghái, Alemania, Japón tenía acuerdos, la Rusia zarista impuso acuerdos a China, que después la revolucionaria Unión Soviética anuló públicamente, y bueno, y el Japón, que también buscaba penetrar en China. Además de los norteamericanos, que era un imperialismo joven que decía manos fuera de China, porque que no haya ninguna exclusividad para poder entrar ellos también. En ese marco, la China milenaria se transformó en un país semicolonial. Y a lo largo del siglo XX, incluso una parte importante de su territorio fue colonial, porque fue ocupada durante un largo periodo por el imperialismo japonés, en un proceso que empezó de los años 30 y terminó con la derrota del imperialismo japonés como parte del eje nazifascista al final de la Segunda Guerra Mundial. Y desde el punto de vista de la formación económico-social de China, China era un país semifeudal, había sido un reino feudal milenario de 2000 años de feudalismo, y con la penetración de las mercancías extranjeras se había descompuesto en parte ese feudalismo, creando condiciones para la generación de cierto mercado, y por eso se lo planteaba como un país semifeudal, donde había un régimen estatal de un emperador absolutista, también de un régimen milenario central, y sobre los millones y millones de campesinos, que eran 450 millones en la década del 30, pesaba la población total, el 80% eran campesinos, pesaba la opresión de los terratenientes feudales, a los que los campesinos tenían que pagar el arriendo, de los funcionarios estatales, de los gobernadores, del emperador. En 1911 estalló una revolución en China, dirigida, cívico-militar, patriótica, democrática, dirigida por el famoso doctor Sun Yat-sen, que buscaba derribar al emperador, que buscaba firmar la independencia de China frente a estos tratados desiguales, que buscaba una mayor justicia y una democracia para el pueblo, y en particular para los campesinos. Y con ese alzamiento, y buscaba imitar lo que sería la democracia moderna de los países occidentales, es decir, buscaba una China independiente bajo un desarrollo capitalista propio. Efectivamente, esa revolución al principio tiró abajo al emperador e instauró la República de China, pero fracasó en llevar adelante la independencia de China y transformar a China en un país moderno. En realidad predominaron caudillos militares que defendían a la clase dominante terrateniente feudal, y la lucha patriótica y democrática, con este origen inicial en el nacionalismo burgués, el doctor Sun Yat-sen, siguió adelante. En 1920 llegaron a China los ecos de la Revolución Soviética. Salieron a la calle en 20 ciudades 20 millones de personas, jóvenes, estudiantes, intelectuales, obreros, artesanos. Y eso, recuerden que la Unión Soviética, el poder soviético, anuló los convenios imperialistas que la Rusia zarista tenía con China. Y esto fue una cosa inédita en la historia, que una gran potencia hiciera públicos todos esos acuerdos secretos y renunciara a todos los privilegios que los zares habían tenido sobre el sufrido pueblo chino. Todo eso, combinado con la lucha que seguía contra los caudillos militares y contra los acuerdos de Versalles, por lo que los imperialistas seguían repartiéndose China, le entregaron una parte a Japón, generó una rebelión juvenil de grandes proporciones. Y en 1921 se fundó el Partido Comunista de China, con los ecos de la Revolución Soviética, y en el marco de este proceso, jóvenes, obreros, artesanos y estudiantes en los puertos, allí donde existía
esa clase obrera y llegaron esas noticias, fundaron ese partido que inmediatamente se sumó a la lucha contra los caudillos militares, a la lucha patriótica, y formó con el partido nacionalista que había formado Sun Yat-sen, el Kuomintang, un frente único, participando de él, que incluyó la lucha armada de los ejércitos republicanos contra los caudillos militares del norte. En 1927, el Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, traiciona esa lucha, rompe ese frente único, empieza a perseguir a los comunistas y a los kuomintanguistas de izquierda también, y frente a eso hay un levantamiento insurreccional en las ciudades que es aplastado, y los comunistas deben huir al campo y se inicia otra etapa que es la guerra revolucionaria agraria contra los imperialistas, contra los terratenientes y contra el sector de la gran burguesía que se había coludido con los terratenientes y los imperialistas, y con Chiang Kai-shek llevaba adelante campañas anticomunistas de exterminio. Los comunistas se unieron a los campesinos y generaron bases agrarias para resistir eso, y generaron un nuevo camino, uniéndose con los campesinos en una larga guerra de guerrillas y de bases donde hacían la reforma agraria para mantener las zonas liberadas. Pero hacia 1931-32 empezó a avanzar la invasión japonesa, y en ese marco y de las campañas de exterminio del gobierno del Kuomintang, el Partido Comunista, y al impulso de Mao Zedong, inicia la larga marcha para ir al norte. ¿Para qué? Para combatir al Japón, porque los comunistas plantearon que la contradicción principal había cambiado y que nada podía hacerse sin combatir esa invasión del imperialismo japonés contra la nación china. Y dieron el ejemplo a todo el pueblo chino de hacer los 10.000 li hasta llegar al norte, porque en el norte estaban los japoneses, por lo tanto había que luchar ahí. Y dieron el ejemplo de que fueron la fuerza social y política más patriótica y que podía garantizar la soberanía de China frente a la agresión japonesa. Todo eso se mezcló con la Segunda Guerra Mundial, los japoneses fueron derrotados y a partir de ahí la lucha siguió, porque el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, convertido en una dictadura de una burguesía burocrática proimperialista, pro-occidental, pro-yanqui, etc., desconoció acuerdos en la lucha que se habían hecho en la lucha antijaponesa, y por lo tanto el pueblo chino, con la dirección del Partido Comunista y ese gran frente único con base en los campesinos y ese ejército campesino, siguió la guerra civil revolucionaria hasta que en el año 49 triunfó esa gigantesca revolución. Fue un cambio enorme en la historia del mundo hasta el día de hoy. China era considerado el enfermo de Asia. Todos afanaban y rapiñaban en China. Se dice, ¿no? Los campesinos tenían que comer corteza de los árboles, las epidemias, las hambrunas eran crónicas. El opio asolaba a toda la población. Millones estaban sometidos a ese régimen semifeudal y semicolonial. Primero derrotaron al Japón y luego derrotaron a los yanquis y a esa burguesía burocrática subordinada a los yanquis y a los terratenientes que se sometían a ellos. Y sobre esa base liberaron a China del imperialismo, expropiaron toda la propiedad imperialista y toda la propiedad de esa burguesía burocrática que llamaban ellos, la idea de la compradora, que habían sido los comerciantes importadores, que estaba asociada a los imperialismos. Y los campesinos hicieron la reforma agraria, ya habían empezado a hacerla en la guerra contra el Japón. La siguieron haciendo, la completaron hacia el año 52. Sobresaliente, con la hegemonía del Partido Comunista y en función de los objetivos de la clase obrera, esa revolución agraria y antiimperialista que acabó con el feudalismo y acabó con la dominación imperialista, marchó al socialismo. Se inició la cooperativización agraria, impidiéndose así que se desarrollara una posibilidad que había, que era que el capitalismo en el campo se desarrollara, la producción mercantil, y entonces los campesinos
volvieran a la mayoría a empobrecerse, volvieran a perder la tierra y una minoría burguesa la volviera a monopolizar, como lo que pasó después de la revolución capitalista en China, en la China actual. Y con el área estatal de la economía ya expropiada, se inició el proceso de transformación de la propiedad del Estado popular en propiedad de todo el pueblo, en propiedad socialista. Esta experiencia se resumió y a la vez fue guiada, a partir de que se resumió, en varios textos que Mao Zedong fue elaborando y que creo que los más ilustrativos son la Revolución China y el Partido Comunista de China de diciembre del 39 y sobre la nueva democracia, que hace una caracterización más general de la Revolución China en el marco mundial, de enero del 40, con un mes de diferencia. También se puede recomendar la charla que Mao dio a partidos comunistas latinoamericanos en el año 56, está en el tomo quinto, algunas experiencias de la historia de nuestro partido, y el ensayo de Otto Vargas, Reflexiones sobre una charla del camarada Mao, que fue editado en los cuadernos del hoy, 79 y 80, referidos a esa charla y al problema de la burguesía nacional y al problema del campesinado. Pero entonces, para llenar el objetivo que hoy nos ocupa, ¿qué necesitaríamos desarrollar? Esa experiencia marcó un camino de triunfo para los países oprimidos. Países, pueblos enteros, continentes, por siglos dominados por los extranjeros, oprimidos por las viejas clases feudales o de clan, vieron en esa experiencia una posibilidad. China se puso de pie, dice el discurso de Mao cuando triunfó la República Popular. Es más, la repugnante burguesía imperialista china de hoy aprovecha todo lo que esa revolución de nueva democracia y socialista, porque el socialismo ayudó a garantizar los logros de la nueva democracia con una economía independiente, usufructúa de eso en perjuicio de su propio pueblo y en perjuicio de los pueblos del mundo, habiendo convertido China no solo en un país independiente, sino ahora en una potencia opresora. Pero sin revolución de nueva democracia y socialismo, China nunca hubiera podido ser independiente del imperialismo como lo era, como estaba sometida antes. O sea que, para ver el tema, tendríamos que ver en qué consiste esa teoría de la nueva democracia. En segundo lugar, cómo ayudó al PCR a elaborar su línea y a integrarla con la realidad de un país dependiente y oprimido por el imperialismo como es la Argentina. Y en tercer lugar, la pregunta, ¿mantiene su vigencia esa teoría en la segunda década del siglo XXI? ¿Qué sí, qué no, cuánto, cómo? Entonces, primera parte, ¿en qué consiste la teoría? La teoría viene ya de las formulaciones del marxismo, de Marx y de Engels, que en el siglo XIX, a partir del Manifiesto Comunista, sentaron las bases del materialismo histórico y también de la doctrina revolucionaria de la clase obrera. Y en Europa plantearon que la clase obrera no solo tenía que organizarse en sindicatos, sino en un partido político independiente. Y no solo en los países donde ya dominaba la burguesía y el capitalismo, como Inglaterra o Francia, sino también en otros países donde ya existía la clase obrera, ya existían los capitalistas, pero todavía no se había hecho una revolución burguesa. Y dominaba, la clase dominante era una aristocracia terrateniente, noble, con monarquías absolutas, como el imperialismo militar feudal de los Ares, o como la Alemania dividida en varios reinos y principados, todos divididos entre sí. Y estas clases de la época feudal predominaban y impedían el desarrollo del capitalismo y el dominio de la burguesía. Entonces, frente a esa situación, cuando ya existía un movimiento obrero en Alemania que empezaba a desarrollarse, o en Polonia, que gemía sometida por el imperio de los zares y tenía planteado liberar a la nación polaca de su opresión. O sea, en todos esos países el marxismo enseñó que los obreros no tenían que quedarse al margen de la lucha
contra los reyes, contra los monarcas, contra los nobles, por la república, por la igualdad jurídica, por el derecho al voto, sino que al revés, tenían que participar a fondo en esa lucha, que era una lucha de aquella época democrática, y que en aquella época lo democrático en el terreno económico-social implicaba un contenido antifeudal, y por lo tanto habría el paso al dominio burgués, al desarrollo capitalista. Pero los obreros tenían que participar en esa lucha, porque cuanto más a fondo se fuera a la plebeya, desde abajo, como se hizo en Francia, con una revolución democrática que destrozara toda esa herencia feudal, mejores condiciones tendrían los obreros para avanzar hacia sus objetivos históricos, que es el socialismo y el fin de la explotación del hombre por el hombre. Era inevitable que esa lucha democrática abriera el camino al capitalismo en aquella época, pero eso, en un sentido, era favorable a que la clase obrera pudiera desarrollarse, organizarse, y que, como decían, la revolución burguesa se convirtiera en el prólogo de la revolución socialista. O sea que la historia de esta teoría, que es la de la revolución ininterrumpida y por etapas, empieza en el siglo XIX con el marxismo. Claro que en aquella época esa revolución democrática inevitablemente iban a poner en el poder a la burguesía. Pero aún así, en Alemania, por ejemplo, la burguesía, en vez de llevar adelante una revolución desde abajo, traicionó a los campesinos y acordó con los terratenientes, tratando de evitar que haya una revolución desde abajo. Y el viejo Engels dijo: la esperanza de los obreros alemanes está en unirse y reeditar una guerra de los campesinos para remover desde abajo todo ese viejo régimen que la propia burguesía, ya dominante, conservó con el Segundo Reich, el Kaiser, los nobles prusianos, etc. Muy bien. Al mismo tiempo, esta historia de estas formulaciones muy importantes para esos países de Europa Oriental, donde no ha habido revolución como en Francia, como la Revolución Francesa de 1789, pasó a tener una importancia enorme, mayúscula, proyecciones nunca pensadas en el siglo XX, porque las cosas cambiaron y hubo un cambio de época a nivel mundial. La burguesía, ya dominante en los principales países capitalistas, pasó a ser la clase, esa burguesía imperialista pasó a ser la clase dominante a escala mundial, dominando el conjunto del mundo. Ya, aunque en muchos países todavía la burguesía del país no tenía el poder y sobrevivían estos terratenientes feudales o esta ocupación extranjera, mirado el conjunto del mundo, el capitalismo, de un régimen progresivo que había destruido el feudalismo, había cambiado la economía mundial, se había convertido en un régimen ultra reaccionario, destructor de las fuerzas productivas, destructor de los pueblos, como lo es cada vez más hasta el día de hoy. Y, como dijo Lenin, la reacción en toda la línea era el capitalismo imperialista, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Y estallaron nuevas revoluciones. La revolución del 5 en Rusia, que fue una revolución contra el zar, contra la autocracia, como se decía, el poder único del monarca, que representaba a los terratenientes, y se movilizaron los obreros, que crearon los soviets, y se movilizaron los campesinos y el resto del pueblo, y la propia burguesía interesada en transformaciones de carácter burgués, al mismo tiempo era vacilante. Algunos pedían monarquía constitucional, otros eran más republicanos, y sobre la base de esa gigantesca revolución que fue derrotada, se dividió el ejército, los soldados, también es la famosa historia del acorazado Potemkin, que los marineros tomaron y rebelaron a la flota del Mar Negro, etc. Es en base a esa experiencia que Lenin afirmó su teoría de la hegemonía del proletariado en la revolución democrático-burguesa. En Rusia estaba planteada una revolución democrático-burguesa, como había sido en Francia. El pueblo lucha, la burguesía toma el poder. Pero resulta que Lenin dice que ahora la burguesía tira para atrás, vacila, concilia,
y que al revés el proletariado puede no solo pelear esta revolución, sino incluso apostar a dirigirla, siempre que se una con los campesinos. Y entonces, en vez de poner un poder burgués, la república, votar cada 4 años el sector de los capitalistas que te va a gobernar, se puede imponer un Estado popular, de transición sería, una dictadura conjunta. En el marxismo todo Estado de una clase sería una dictadura conjunta de los obreros, revolucionaria de los obreros y los campesinos, que permita que se tomen las tierras de los terratenientes, que instaure la república, que establezca la jornada de 8 horas, que garantice la más amplia libertad para la organización obrera, etc. Y que eso era lo que permitiría pasar al socialismo. Allí combatió al economismo, que decía que los obreros no se ocupen de esa política burguesa, que se ocuparan solo de sus reivindicaciones salariales y de su organización sindical. Combatió a los mencheviques, que planteaban que como la revolución era burguesa, por las tareas que tenían que hacer, las tenía que dirigir la burguesía, y el proletariado no tenía que organizarse y pelear, sino que tenía que no asustar a la burguesía. Y también combatió a la línea semi-menchevique de Trotsky, que planteaba combatir al zar con la clase obrera, pero para imponer el socialismo, y no planteaba la necesidad de la unidad con los campesinos para pasar por esa etapa democrática necesaria para llegar al socialismo. La democracia, en el contenido político y en el contenido económico-social, barriendo con todo el feudalismo o las herencias feudales, en la economía y en la política y en la cultura, era un paso necesario para llegar al socialismo. Son 2 etapas, una prepara el camino de la otra. Pero a diferencia de la vieja época, donde la revolución burguesa desarrollaba el capitalismo y después vendría la nuestra, ahora se creaban las condiciones para pasar de la una a la otra de modo ininterrumpido, no interrumpido, ininterrumpido. Y no había una muralla china entre una y la otra, aunque cada una tenía objetivos y un carácter distinto. Y no se podía llegar al socialismo sin pasar por esa revolución democrática, y la clase obrera tenía que encabezarla. Y así fue. Así triunfó la Revolución Rusa. En febrero del 17, las masas de las ciudades, de los obreros, de los soldados, tiraron abajo el zar. Surgió un gobierno burgués y surgieron los soviets de obreros, de soldados y también en parte de campesinos. Se instauró la república, y durante un periodo fue la más libre de todo el mundo civilizado, como decían los folletos de aquella época, porque era un mundo en guerra, era la Primera Guerra Mundial. Imagínense la falta de libertad que hay en una guerra, en Francia, en Inglaterra, en cualquiera de esos países civilizados. Pero la República Rusa, aún esa burguesa, hasta que la burguesía reprimió en julio, fue la más libre para organizar, tanto que los obreros estaban armados, disponían, requisaban los almacenes, ejercían un poder local en los soviets, pero se subordinaban al gobierno burgués. Y ese gobierno burgués, que heredó la república, no dio la tierra a los campesinos, no dio la paz y retiró a Rusia de la guerra imperialista de saqueo, no garantizó el pan para las grandes masas. Paz, pan y tierra era la consigna que hacía mover a las grandes masas en una situación desesperante. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era ya una gran burguesía comprometida a fondo con el capital imperialista inglés, francés, ella misma opresora de otros pueblos, porque el imperio ruso no era un país oprimido, era un país con elementos semifeudales poderosos, pero que oprimía a otras naciones. Era una cárcel de pueblos, la del propio imperio ruso. Y así, de febrero se pasó a octubre, y Lenin dijo, ahora hace falta desalojar a la burguesía del poder. No desarrollar el capitalismo hasta que llegue la hora, sino sobre la base de una nueva relación de fuerzas, los obreros, si se unían con los campesinos, si los campesinos tomaban la tierra, podían desalojar a la propia burguesía e hacer la revolución socialista. Y así fue la Revolución de Octubre, que inició una larga guerra revolucionaria,
para poder mantenerse y sobrevivir, y que durante mucho tiempo, especialmente en el campo, siguió haciendo tareas democráticas, pero ya con el poder socialista, porque no hubo otra. Así se llegó en Rusia. Ahora bien, esta teoría de la hegemonía del proletariado en la Revolución Democrática adquirió una importancia gigantesca en el siglo XX, no solo por los países donde había semifeudalismo, dominación terrateniente, sino porque la inmensa mayoría de la humanidad vivía en pueblos, en naciones, toda Asia, toda África, toda América Latina, una parte de Europa Central, oprimida por los imperialismos. Y por lo tanto, esa opresión de naciones y pueblos generaba la necesidad de la liberación nacional, de grandes movimientos compuestos de distintas clases sociales, pero que eran oprimidos por esos imperialismos. De un modo directo, con la dominación colonial, o de un modo indirecto, a través de la asociación subordinada, como en la Argentina, de la oligarquía terrateniente y del grupo de gran burguesía intermediaria, ya en 1910, como era. Por lo tanto, incluso para acabar con la opresión terrateniente y obtener la tierra a los campesinos, hacía falta acabar con el imperialismo extranjero. Pero este imperialismo extranjero, estos dominadores extranjeros, ya no eran viejos imperios feudales, mercantiles de la época de España, eran la fortaleza del capitalismo mundial, la burguesía imperialista internacional.